¿Quién como tú, Jesús, que me enamore? ¿Quién como tú, Señor, que me transforme? Amor eterno y completo siempre me das. ¿Quién como tú, Jesús, que me perdone? ¿Quién como tú, Señor, que me renueve? Palabras de vida eterna siempre me hablará. Eres mi guía, tú eres mi vida, eres mi amor, mi pasión, mi alegría, eres mi dueño, mi Padre eterno, todo mi amor y mi ser te ofrezco. Eres mi vida, tú eres mi guía, eres mi amor, mi pasión, mi alegría, eres mi dueño, mi Padre eterno, todo mi amor y mi ser te ofrezco, Jesús. ¿Quién como tú, Jesús, que me enamore? ¿Quién como tú, Señor, que me transforme? Amor eterno y completo tú siempre me das. ¿Quién como tú, Jesús, que me perdone? ¿Quién como tú, Señor, que me renueve? Palabras de vida eterna siempre me hablará. Eres mi guía, tú eres mi vida, eres mi amor, mi pasión, mi alegría, eres mi dueño, mi Padre eterno, todo mi amor y mi ser te ofrezco. Eres mi guía, tú eres mi vida, eres mi amor, mi pasión, mi alegría, eres mi dueño, mi Padre eterno, todo mi amor y mi ser te ofrezco, Jesús. Vamos, todos con las palmas, todos, vamos hermanos, vamos a exaltar a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Señor, a nuestro Rey, a la razón de nuestra vida. Sí, Señor, bendito sea tu nombre. Gracias, Padre, por este precioso tiempo. Gracias, Padre Santo. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Por eso te exaltamos, Padre Santo. Le hemos dicho a nuestro Dios, ¿quién como tú? También le hemos dicho que es nuestro guía. Y como el Señor no hay nadie, ¿verdad? Y a través de esta próxima alabanza vamos a hacer un compromiso con Dios. Vamos a pedirle que Él nos guíe. Vamos a decirle, Señor, queremos estar consagrados delante de ti. Queremos pertenecerte siempre. Que nuestras manos, que nuestra voz, que nuestros pasos te sigan, que nos transformen. Consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar
el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio de ser tus hijos. Y queremos que nos laves, Señor, más y más, día a día. En cada instante, Señor, nos estés lavando, limpiando, transformando, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Bendeciré a Dios siempre, su alabanza en mi boca estará. Mi alma se gloria en el Señor. El hombre humilde lo oirá, es triste se gozará. Unámonos, engrandeced al Señor, engrandeced a mi
Busqué al Señor, Él me escuchó, de mi temor me libró. Engrandecer a Dios conmigo por siempre, cantarle a Él, engrandecer al Señor. El ángel del Señor acampa si temes de corazón, nos salva y libra de nuestra maldad. Aunque los leones rujan, no temeremos jamás, pues su alabanza en mí siempre estará. Engrandecer a Dios conmigo por siempre. Busqué al Señor, Él me escuchó, de mi temor me libró. Engrandecer a Dios conmigo por siempre, cantarle a Él, engrandecer al Señor. Engrandecer a Dios conmigo por siempre. Busqué al Señor, Él me escuchó, de mi temor me libró. Engrandecer a Dios conmigo por siempre, cantarle a Él, engrandecer al Señor. Venid hijos y oídme, si anhelas vida en ti, huila tus labios de la mentira. Haz bien y deja el mal, la paz prefiere a pelear. Sé justo y siempre Dios te oirá. Engrandecer a Dios conmigo por siempre. Busqué al Señor, Él me escuchó, de mi temor me libró. Engrandecer a Dios conmigo por siempre, cantarle a Él, engrandecer al Señor. Engrandecer a Dios conmigo por siempre. Busqué al Señor, Él me escuchó, de mi temor me libró. Engrandecer a Dios conmigo por siempre, cantarle a Él, engrandecer al Señor. Cantarle a Él, engrandecer al Señor. Cantarle a Él, engrandecer al Señor. Señor, ¿cómo no engrandecerte? Padre Santo, ¿cómo no exaltar tu nombre, Señor? Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? ¿Qué sería de nosotros si no fuera por tu amor, tu gran misericordia? ¿Dónde estaríamos en este momento, a esta hora? Pero Señor, tú eres bueno. Y es por eso que te damos la gloria, la alabanza, Señor. Aún en nuestra vida, en medio de dificultades, de temores, aún de luchas, de caídas, tú eres fiel. Porque esa es tu naturaleza, la fidelidad. Tú eres único, Padre. Gracias por ser tus hijos, por pertenecerte. Gracias por esa bendita cruz donde murió Jesús y derramó su sangre por nosotros.
Y por eso podemos exaltarte, adorarte, exaltarte, alabarte, Señor. Pero, Señor, somos peregrinos en este lugar. Somos peregrinos, Señor, y pronto estaremos contigo, con multitudes, con mucha gente, adorándote, exaltándote y diciéndote: santo, santo, santo. Y ese momento será asombroso, maravilloso, el estar adorándote, Señor, con multitud de personas, multitud de hermanos que ya se fueron, con los profetas, con los apóstoles. Los podremos conocer y gozarnos como una gran familia de Dios. Señor, prepáranos para ese día. Guárdanos, Señor. Haznos diligentes para cuidar nuestra santidad. Gracias, Señor. Queremos seguir alabándote, exaltándote, Señor, meditando en esta letra y haciéndola propia, Señor. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirá entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por
los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Oh, sí, Señor. Señor, tú eres santo, santo, santo. Bendito sea tu nombre, Señor. Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Señor, gracias por este tiempo. Tú eres santo, santo, santo. Eres digno. Por tanto, al Rey de los siglos, dice tu palabra, sea la gloria, honra, imperio y majestad por todos los siglos. Gracias, Señor, por este precioso tiempo, por ser nuestro Dios, un Dios real, Señor. Gracias, Señor. Ahora permítenos disponer nuestro corazón para entender el por qué nos has traído en esta noche. ¿Qué es lo que tú quieres enseñarnos, Padre? Quita toda oposición y que tu palabra fluya a través de tu Espíritu Santo. Gracias. Dejamos todo este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asientos, hermanos. Invitamos al pastor Gary. Muchas gracias. Muy buenas noches. Tengan cada uno de ustedes, sean bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno poder reflexionar de la palabra de Dios, y qué maravilloso es cantarle a nuestro Dios. Cantamos a un Dios real, a un Dios vivo, a un Dios que está presente en este lugar, y le adoramos no solamente porque cantamos, sino le adoramos porque vivimos para Él un estilo de vida que le agrada, ¿verdad? ¿Cuántos quieren vivir un estilo de vida que le agrada a Dios? Por eso estamos aquí. Y le damos la bienvenida también a nuestras amistades, a nuestros amigos que nos visitan, y a cada uno de los que nos están escuchando a través de los medios de comunicación también. Así que un abrazo a cada uno de ustedes y a cada uno de los que nos escuchan. Dios les bendiga. Vamos a ir entonces ahora entrando ya a nuestro tema. Ya hemos estado colocando las bases para lo que significaba evidentemente vivir la vida cristiana conforme Dios entonces nos las dejó. Y esto lo hemos estado estudiando a través de las bienaventuranzas, ¿no? La ética, la moral, las bases sólidas para el cristianismo, para lo que se emprendería, ¿no? El gran reto de vivir el reino. El reino de los cielos se os ha acercado. Y Dios entonces nos da las bienaventuranzas para establecer esos principios sólidos que debiera entonces el creyente, el cristiano, el seguidor de Jesús, que pudiera tenerlo en cuenta en su vida para poder tener, ¿no?, el éxito en la vida espiritual. Luego entonces hemos hablado la semana pasada, ustedes han podido escuchar, que Dios ya nos llama a una responsabilidad en el creyente. Ya hay una responsabilidad en el cristiano. ¿Cuál es esa responsabilidad? Ser sal y ser luz. Dios entonces nos llamó a ser sal y luz, a alumbrar con nuestra, obviamente, conducta, con nuestro comportamiento, con nuestra vida. Y eso es entonces una responsabilidad nuestra. Y ahora hablaremos entonces de lo que constituye, ¿no?, a hablar ya de cómo podríamos nosotros emprender esta responsabilidad. ¿Cómo nosotros podríamos entonces vivir esta responsabilidad? Para poder entender y vivir esta responsabilidad, tendríamos que basarnos en principios, ¿no? Cómo entonces las demandas ahora de la luz se vienen colocando en nuestra vida para poder entonces poner en armonía las obras que hacemos con la santa y preciosa ley
de Dios que nos habla de los principios de Dios. Esa es la armonía que en esta noche vamos a estar compartiendo y cómo cada uno de nosotros puede también encontrar esos recursos para vivir esas demandas que la Escritura tiene para nosotros muy pero muy preciosas para nuestra vida, para nuestro crecimiento, en nuestra relación con Dios, en la relación con nuestro prójimo y por supuesto en la relación con nosotros mismos. Veamos entonces, por favor, San Mateo capítulo 5 en sus Biblias. Tenga usted la amabilidad de poder abrir la Escritura y leer estos versos que encontramos del 5:17 al 20. San Mateo capítulo 5, versos 17 al 20. Terminando entonces con nuestros principios de la búsqueda de la felicidad, ¿no? Versículo 17 del capítulo 5 dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y si así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí entonces encontramos, mis estimados hermanos y amigos que hoy escuchamos esta palabra, encontramos las dos características particulares que el Hijo de Dios, que aquel que ha entendido el reino de los cielos, debiera poner atención. ¿Cuáles son? Las demandas. ¿Cuáles son esas demandas? El vivir en una justicia en el reino. Las demandas y por supuesto, junto con las demandas, también el cómo lograrlo. Cómo lograr vivir una calidad de vida en esa justicia. Estos son los dos temas centrales que particularmente estos versos nos están enfocando. Ya entonces nos podríamos nosotros hacer la pregunta en esta noche: ¿cuál era el error de los que se creían evidentemente que estaban practicando la ley y que por practicar la ley, que por guardar la ley y por vivir las normas de la ley pretenderían definitivamente alcanzar el reino de los cielos? La Biblia nos enseña y nos dice en esta noche que Jesús no ha venido para abolir, abrogar, eliminar, anular la ley. ¿Qué quiere decir esto? Los escribas eran aquellas personas que de cada mandamiento, vamos a poner mandamiento de Dios, lineamiento que Dios había dejado, los escribas trataban de colocar por lo menos algunos elementos que les podría llevar a ellos a entender cómo practicar ese mandamiento. Si uno podría observar nada más el mandamiento, ¿no?, que uno debe de guardar el día del Shabbat, el día de reposo. Entonces, ¿qué significaría guardar el día de reposo? ¿Cómo se entendería guardar el día de reposo? Por ejemplo, si uno podría hacer un nudo, ¿eso es trabajo? ¿Ya estaría rompiendo el día de reposo? Pues entonces comenzaron a colocar normas, porque si uno hacía un nudo para amarrar un balde, por así decirlo, ¿no?, o en ese momento usaban pues cueros, ¿no?, para sacar agua del pozo. Si hacía un nudo, entonces ya estaba haciendo un trabajo, ya estaba rompiendo haciendo trabajo el día de reposo. Pero ¿qué de una mujer que tenía que amarrarse la falda y hacerse un nudo? ¿Estaría rompiendo el día de reposo porque está trabajando, haciendo una fuerza? Entonces, miren, todas las normas que los escribas entonces intentaron de cada mandamiento colocar, poner, describir. ¿Para qué? Para que luego se ponga en práctica. ¿Y quiénes lo practicaban? Sus mejores alumnos, los fariseos. Los fariseos eran aquellos entonces que de todas las normas que los escribas dictaban o escribían o deducían,
entonces los escribas los ponían en práctica. Por lo tanto, entonces ellos entendían y comprendían que por hacer o practicar estas normas podrían ellos entrar al reino de los cielos. Muchos de ellos creían entonces que ellos por esto entrarían al reino de los cielos. Ya recordamos, por ejemplo, a un hombre que así lo entendía. Se llamaba Nicodemo. Ese hombre entonces era un principal de la ley, un maestro de la ley. Era un hombre principal, es decir, un hombre que obviamente era muy respetable. Pero vino a Jesús, ¿no? Y Jesús, haciéndole la pregunta a Jesús sobre, evidentemente que él había entendido que Jesús no era como cualquiera de las otras personas que enseñaban. Y él, con su buena conducta, aparentemente, no le hacía mal a nadie, con el hecho de que entendía que definitivamente era de repente un buen ciudadano, entonces podría él decir: yo tengo ganado el reino de los cielos porque estoy cumpliendo las normas establecidas en la ley. ¿Y sabe lo que le dice Jesús? Jesús le dice: si no naces de nuevo, no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Qué respuesta que le da Jesús a Nicodemo? Él, creyendo que pudiera haber ganado por ser de repente hijo de Abraham, ya tenía una entrada en el cielo. Y así creían prácticamente todos los fariseos, que por ser descendientes de Abraham ya tendrían ganado el reino de los cielos. Jesús le dice a este descendiente de Abraham: no entrarás en el reino de los cielos. Y por más que tú conoces la ley, por más que tú conoces las escrituras, por más que conoces la ley y los profetas, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Qué se necesita entonces para entrar al reino de los cielos? ¿Cómo es posible entrar al reino de los cielos entonces? Jesús dice aquí, no vino a anular esa ley. ¿Qué vino a hacer Jesús? Dice, la escritura dice que vino a cumplir. Con esto yo quiero decirles en esta noche, ¿dónde estaba la debilidad de los escribas y los fariseos? Es que ellos se sentían satisfechos obedeciendo la ley en el exterior, pero no permitían que los mandamientos o la ley de Dios cambiara su vida interior. Esa era la gran debilidad. Eran muy precisos en cuanto a guardar puntos de las normas, pero no permitían que estos mandamientos definitivamente hicieran los cambios dentro de su corazón. Y la pregunta en esta noche para nosotros es esta: ¿será esa nuestra condición? ¿Estaremos en esa condición de ellos? De conocer de repente gran parte de la porción de las escrituras y no dejando que estas escrituras hagan la obra en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y tratar, tal vez por nuestra capacidad de conocimiento, entender que vamos a tener galardón en los cielos. Déjeme decirle en esta noche que lo más importante de esta escritura es que usted y yo la obedezcamos con todo nuestro corazón. Es lo más importante entonces de lo que Dios ha dejado escrito. Por lo tanto, entonces quisiéramos entender esto. ¿Cuáles son esas demandas? ¿Cómo debo vivir la justicia del reino? Jesús nos presenta entonces esta elevada norma de mantener el reino de justicia, o la justicia del reino. Y esto entonces estaba centrado en concordancia con los principios tanto morales enunciados del Antiguo Testamento, como también obviamente el que Jesús decía en este tiempo: mas yo os digo. Para nosotros de repente nos llamaría la atención en esta noche: ¿qué es lo que debemos de guardar o practicar? ¿El Antiguo o el Nuevo Testamento? ¿Qué sería para nosotros prioritario? ¿Los mandamientos, las normas del Antiguo o del Nuevo Testamento? Ambos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, si ambos son importantes, la pregunta es: ¿significa esto que el día de hoy yo todavía tengo que traer mi corderito, mi becerro delante del altar, degollar el becerro ahí, derramar la sangre? Porque eso dice el Antiguo Testamento. ¿Lo tengo que hacer? ¿Lo debo de hacer? Ya no lo debo de hacer. ¿Por qué? Si me está diciendo usted que tengo que tomar en cuenta el Antiguo Testamento.
Pues ahí entonces entendemos ahora lo que Jesús nos está diciendo al respecto, que Él vino a cumplir la ley. Vale decir, ya no es necesario que usted traiga su corderito y lo degolle delante del altar, porque ya Cristo, ¿quién es Cristo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Cristo, que quita el pecado del mundo, fue a la cruz para que sus pecados y los míos sean perdonados. ¿Cuántos creen eso? Y entonces la sangre de Jesucristo es suficiente para que usted y yo pueda ser perdonado y ya no tenga necesidad de traer ningún animalito, ningún holocausto delante de Dios. Eso significa entonces que cuando uno lee la Escritura y dice Jesús en Mateo 5:17 que hemos leído, no penséis que he venido para abolir, para abrogar, para anular la ley o los profetas. No he venido para abolirlas, no he venido para abrogarlas, sino para cumplirlo. ¿Qué nos está diciendo entonces Jesús y la ley? En primer lugar nos está diciendo que Jesús vino a darle un valor pleno a esta palabra escrita. Jesús vino a darle un valor pleno a esta palabra escrita, darle el completo significado, perfeccionar su cumplimiento, porque usted y yo no podríamos, por más que quisiéramos, por más que deseáramos, por más que nos esforzáramos, no podríamos cumplir muchos de los mandamientos que están escritos en la palabra del Señor. Es imposible por nuestra propia capacidad. No se podría. Jesús vino a darle un valor pleno, vino a darle un valor completo. Además, la Escritura dice en Romanos 10:4 que Cristo es el fin de la ley. ¿Está diciendo entonces que ya no debo tomar en cuenta para nada el Antiguo Testamento en absoluto? Definitivamente no. No podría conocer yo el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento. Y tampoco podría conocer algunas cosas del Nuevo Testamento si no conozco, ¿no es cierto?, también el Antiguo. O sea, lo uno y lo otro aún son vigentes. ¿Pero dónde? Veamos entonces qué es lo que Cristo nos está diciendo con esto de abrogar la ley o cumplir la ley. Entonces Jesús empieza a exponer esta justicia del reino, ¿no? Una vez que tal vez los enemigos, ¿no?, los religiosos de ese tiempo, fariseos, escribas, ¿no?, empezaron a darles obviamente una connotación a Cristo como que era un mensajero de estas novedades, por así mencionarlo, ¿no? Y mostrándole que estaba en conflicto con el Antiguo Testamento. Y él definitivamente, él no estaba en conflicto en ningún momento con el Antiguo Testamento. Ellos creían obviamente por lo que Jesús hacía, por ejemplo, en el día de reposo. ¿Qué hacía Jesús en el día de reposo? A uno de los que estaba paralíticos los hacía caminar el día de reposo. Y le acusaban a Jesús que estaba rompiendo, ¿no es cierto?, el día de reposo. ¿Alguno de ellos se alegrara porque un paralítico caminara ese día? ¿Alguno de ellos le daba la gloria a Dios? Hablado de los escribas y los fariseos. Definitivamente su corazón endurecido los llevaba más bien a mirar a Jesús, ¿no?, con celo, a mirar a Jesús con otros ojos, menos con la gracia que Dios obviamente nos está mostrando, su misericordia y la gracia que deberían tener ellos también para la muestra de este hombre que estaba, o estos hombres que Jesús sanaba el día de reposo. Él es Dios y es aún Dios el día de reposo. Por causa del hombre fue dado el día de reposo. ¿O Dios se cansa? Ese día dice, ¿en cuántos días hizo Dios la tierra? ¿Y el séptimo día qué hizo? O sea, ¿Dios se cansa? Descansó, dice, ¿no? O sea, ¿Dios se cansa? Definitivamente no. Por causa del hombre es que Dios nos dio ese día para poder nosotros establecer una relación con nuestro Dios, evaluar nuestra vida, capacitar nuestra vida, hacer la reflexión en nuestra vida y emprender obviamente el mañana, los días que vengan por mañana, y poder evidentemente también terminar un día victorioso con Él. O sea, fue por causa del hombre definitivamente, no porque Dios tuviera que descansar. Por lo tanto, Jesús
no es Señor del día de reposo, escrito está. Pero Él dice, he venido, ¿no? Yo he venido, no para cumplir la ley, no para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y esto nos está indicando que hay una conciencia de Jesús de aquello que Él vino a hacer en la tierra. Esa conciencia asociada a la misión que Jesús tenía para con la tierra, para con cada uno de nosotros, para con cada uno de los ciudadanos de esta tierra. ¿Cuál era esa misión? La misión estaba conectada obviamente a su sacrificio en la cruz. He venido. Ese era el propósito de Dios al venir a la tierra. Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para que en Él todos nosotros tengamos esperanza de una relación con Dios. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros pudiera, ¿no?, tener una esperanza de una vida eterna. ¿Para qué? Para que nuestros pecados sean perdonados. Porque no habría forma como usted y yo pudiéramos llegar a la presencia de Dios. La misión de Dios, he venido, dice Jesucristo. Y Él nos habla entonces de su preexistencia, de que antes de la fundación del mundo ya Jesucristo existía. Y que Él era Dios, el Padre y yo uno somos, dice Jesucristo. Entonces Él nos habla de esa preexistencia y nos habla de esa misión. Y una conexión básicamente que nos ahora podemos entender por qué Él vino a darle un valor pleno a la ley. Por eso dice, no he venido para abrogar esa ley. No penséis que he venido para abolir o abrogar la ley y los profetas, o los profetas, sino he venido para cumplirla. ¿Cuál era el verdadero sentido de la ley entonces? Aún detrás de la ley oral que los escribas tenían, había un gran principio que los fariseos sabían. Y ellos, una vez que captaban ese gran principio, lo único que tenían que hacer es conocer la voluntad de Dios. Una vez entendido el principio, tendrían que conocer esa voluntad de Dios para su vida. Pero se quedaban únicamente con el mandamiento y con sus aplicaciones y sus normativas. Y muchos de estos normativas eran normativas básicamente de hombre, y no el gran principio de fondo que tiene la palabra de Dios. Y entonces ellos deberían dedicarse a aplicar esta palabra de Dios a sus vidas, a obedecerla. Y en vez de hacer que esta palabra llegue a sus corazones, a su mente y transforme todo su ser, simplemente se pasaron la vida con montones de reglas y normas hechas por los hombres, que perdieron de vista el principio central, modular, y que evidentemente Dios pretendía para los hombres, y que sabemos que en la fuerza del hombre era imposible hacer. Luego entonces Jesús no vino a anular la ley. Jesús nos dice, no vino a anular la ley. Los oponentes de Cristo ya estaban diciéndole evidentemente por algunas cosas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es posible que tú puedas estar recogiendo las espigas sin lavarte las manos? No se lavan las manos tus discípulos y tú estás allí con ellos recogiendo espigas. ¿Se dan cuenta? ¿Era lícito? Por supuesto que era lícito. El libro de Deuteronomio dice que uno podría recoger espigas. Lo único que no podría hacer ese día era ponerle la hoz en la espiga o cortar la espiga. Eso no podía, pero sí podían coger los granos de espigas. Pero ¿qué imponían los escribas y los fariseos? No, habría que lavarse las manos y hacer un ritual de lavamiento de manos. Mire entonces cómo la norma o las normas o las reglas y normas, como digo, impuestas por los hombres, anulaban definitivamente el mandamiento que Dios dejaba allí en Deuteronomio, o la normativa que sí, bueno, Dios dejaba de una manera muy precisa para que los hombres lo pudieran vivir o cumplir, como la ley de Moisés. Y ahí entonces encontramos ese problema, el problema que ellos enfrentaban con Jesús. Y esta actitud a Jesús nunca los dejó, sino más bien siguió creciendo y creciendo y creciendo. Y lo vemos a lo largo de todo el ministerio de Jesús. Por supuesto que nosotros entendemos cuando Jesús dice
que no vino a anular la ley, sino a cumplirla, eso nos está diciendo que ya Jesús había cumplido parte de esta ley. Por ejemplo, ¿qué se cumplió? Se cumplió el nacimiento virginal de Jesús. Ya se había cumplido aquello que estaba escrito, ¿no es cierto?, en los profetas y en el profeta menor Miqueas estaba escrito de que evidentemente iba a nacer en Belén. Y Jesús cumple obviamente esa profecía. Ya se estaban cumpliendo muchas de estas profecías. Entonces Jesús ya estaba cumpliendo parte de esta ley y lo va a cumplir hasta el final, porque así Dios había establecido en su Hijo Jesucristo. Luego entonces tenemos que ponernos a pensar, ¿no?, cómo Jesús va a ir cumpliendo poco a poco todo esto que estaba escrito. Por ejemplo, a pensar en la crucifixión que tendría que pasar Jesús dentro de poco. Tendría que ir a la cruz, eso se iba a cumplir. Que el Hijo del Hombre tenía que ser llevado a la cruz y al tercer día resucitar. Eso estaba por cumplirse cuando Jesús estaba hablando en el Sermón del Monte. Y así por el estilo, muchas otras de estas palabras de la ley, vale decir del Antiguo Testamento, que Jesús entonces vino a cumplir. Y en tercer lugar podríamos hablar que establece, ¿no?, que la ley es tan sagrada que ni el más mínimo detalle va a desaparecer. ¿Cómo dice la Escritura? Ni una tilde, ni una jota, ni una letra pequeña, ni un acento. Dice, esto todo tendrá que cumplirse, absolutamente todo. Por lo tanto, entonces dijimos hace un momento, es necesario conocer el Antiguo Testamento, es necesario leer el Antiguo Testamento, reflexionar en el Antiguo Testamento, pero esto nos lleva definitivamente también a comprenderlo y a entenderlo en el Nuevo Testamento. Sin el Nuevo sería imposible entender mucho de lo que hay en el Antiguo Testamento. Porque la ley, ¿para qué fue dada? Por medio de la ley, ¿qué podríamos nosotros alcanzar? ¿Podríamos alcanzar la salvación por la ley? Humana misma era imposible alcanzar esos beneficios. No era posible, porque un pensamiento nuestro ya nos podría sacar obviamente de la línea, ¿no es cierto?, de los mandamientos. No codiciarás. Ese solo mandamiento nos sepultaba absolutamente a todos. ¿Quién no ha codiciado? Si uno se pone a pensar en ese mandamiento, ¿cómo podríamos superar ese mandamiento? Imposible hacerlo en la capacidad suya o mía. Luego entonces tendremos que nosotros que reflexionar sobre estos principios que establece
la Escritura que no hay nada, ni una tilde, ni una jota, la cual vaya a pasar. Todo tendrá que cumplirse. Y se iba cumpliendo en la vida de Jesús. Y aún entonces ha ido cumpliéndose y se seguirá cumpliendo, porque de toda la Biblia que ya tenemos, todas las profecías, el 99% ya se cumplió en la vida de Jesús. Solamente queda un pequeño porcentaje que tiene que ver con su segunda venida. Y eso solamente abarca el 1%. El 90% de ello se cumplió ya en la vida de Cristo. ¿Qué le parece? Por eso entonces es importante que usted y yo podamos acercarnos a las Escrituras, porque esta Escritura nos va a enseñar los principios sólidos para que podamos vivir una vida que agrada a Dios, una vida que pueda vertir obviamente una salud al prójimo, la ayuda al prójimo, el bienestar al prójimo, como también a nosotros mismos. Ahora, yo les digo que tenemos que sí establecer nuestras propias responsabilidades de estudio en la palabra. Porque si usted no estudia la palabra, si usted no lee la palabra, usted no va a hacer el esfuerzo. Dios no va efectivamente a hacer que usted, ¿no es cierto?, memorice la palabra si es que usted no dispone su corazón y su mente para eso. Necesitamos entonces atesorar la palabra de Dios. Y déjeme decirle que usted tiene en sus manos, ¿no? En sus manos usted tiene lo más precioso, lo más maravilloso que puede haber, ¿no?, como pieza de arqueología y literatura en sus manos. ¿Sabía usted, por ejemplo, ¿no?, que la Escritura tiene casi un promedio de 8,000 palabras que usted puede manejar en la Escritura? Eso ya le va a demandar a usted un esfuerzo. Yo le hago una pregunta. A ver, un estudiante que sale de la secundaria, ¿cuántas palabras puede manejar? ¿Manejará 8,000 palabras? Llegará pues a los 1,500 palabras. Ya, pongamos un estudiante universitario que termina la universidad. ¿Cuántas palabras podría manejar en su vocabulario? Un estudiante, ¿no?, esforzado, que ha leído libros tras libros, va a llegar, por ejemplo, a unos 5,000 palabras. ¿Se da cuenta que la Escritura demanda un esfuerzo? Pero déjeme decirle, esta Escritura lo entienden hasta los niños. ¿No dice la misma Escritura que son los niños los que le entienden? Mire qué maravillosa es la palabra del Señor, que aún los niños lo entienden. Y cuando los maestros que enseñan a niños aquí presentes, o alguno que tiene a su cargo niños y enseña la Escritura a los niños, ¿usted cree que los niños no aprenden la Escritura? Así que esta maravillosa palabra demanda al profesional, demanda a todos un esfuerzo, como demanda también al niño hacer ejercicio de su capacidad mental. Pero lo entiende el niño, por lo tanto entonces el adulto también tiene que entenderlo. ¿Se esforzará usted por estudiar la palabra? ¿Hará usted el esfuerzo por conocer más esta palabra? Dios está desafiando a su capacidad intelectual. ¿Qué va a hacer usted con eso? ¿Cómo va usted a hacer con eso? A veces el desgano, a veces el cansancio, a veces el letargo, ¿no?, la desidia no nos permite indagar, bucear, sumergirnos en esta maravillosa palabra de Dios. Y ese libro mejor atestiguado en el mundo. 23,000 copias de este libro, de las copias de los originales, ¿no es cierto?, tenemos en todo el mundo, y aún donde se encuentren estos papiros y donde se encuentren estos rollos que han sido obviamente encontrados, muchos de ellos también corroborando lo que había sido escrito antes. Así que usted tiene uno de los libros más maravillosos. Los libros mejores atestiguados no llegan ni siquiera a veces a tener 800 copias. Algunos solamente tienen 80 copias y con eso le es suficiente. Pero la Biblia tiene 23,000 copias. Mire usted, qué maravillosa, qué preciosa es esta palabra de Dios. No se
¿No desafiará usted su corazón a buscar e indagar en ella? Déjeme decirle entonces que ni una tilde ni una jota va a pasar, porque todo, Jesús, absolutamente todo, su palabra cumplirá. Porque escrito está que efectivamente su palabra jamás pasará. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Hermanos amados, tenemos que entender entonces que debemos de tener una actitud ante esta ley. ¿Cuál debe ser la actitud ante esta ley? Podremos entonces saber a qué ley nos estamos refiriendo, porque como dije hace un momento, ya no traemos un corderito aquí para degollarlo. Entonces, ¿ante qué ley estamos nosotros hablando? Les comparto y les digo. Había 3 tipos de leyes cuando se establecía, ¿no?, la ley o los profetas. ¿Cuáles eran estas leyes? La primera de estas leyes era la ley ceremoniales, ¿no? Esto hablaban de cómo Israel debería adorar a Dios. Y habían leyes ceremoniales para eso. Traían su ofrenda en holocausto. Entonces habían holocaustos para santificación, habían holocaustos para expiación, para obviamente, ¿no?, allí expiar sus pecados. Pero esta ley ceremonial básicamente tenía un propósito primario. ¿Cuál era? Señalar a Cristo. Las leyes ceremoniales tenían un propósito primario: señalar a Cristo. Y Cristo cumplió absolutamente estas leyes. Cristo cumplió esta ley en su vida, en la tierra, y aún cuando resucitó al tercer día. Sin embargo, quedan de estas leyes ceremoniales del Antiguo Testamento lo que podemos nosotros ahora practicar. ¿Qué son estas leyes? La adoración y el amor a Dios. La adoración y el amor a Dios ya quedan como principios generales para que nosotros pudiéramos participar. La segunda ley, la ley civil. Y dentro de las leyes civiles hablaban del vivir diario. Por ejemplo, una ley civil, ¿no es cierto? Si alguien le empujaba a su prójimo se caía, se golpeaba la cabeza y se moría. ¿Qué pasaba con esa persona que lo había empujado, o que lo había, ¿no es cierto?, de alguna forma involuntaria, hizo que se tropezara y se cayera? ¿Qué haríamos con esa persona? Ojo por ojo, diente por diente. La ley civil decía: muy bien, hagamos ciudades de refugio. Entonces la persona que había cometido esto sin querer, entonces salía del campamento, salía hacia afuera, y había entonces las ciudades de refugio. Y ahí estaban estas personas. ¿Para qué? Para que otras personas no se vengaran y no le quitaran la vida. Interesante entonces las leyes civiles. De las leyes civiles que nosotros vemos, que es el diario vivir a Israel, por causa de la cultura, de la sociedad moderna, que son diferentes, estas directivas ya no pueden cumplirse al pie de la letra. ¿Tenemos hoy día ciudades de refugio? ¿Tendremos alguna ciudad de refugio? Ya no hay, porque nosotros estamos ligados a una ley civil, la ley del Estado, el Estado peruano. Y es el Estado y sus leyes, el Palacio de Justicia, que es más injusticia que justicia, pero bueno, ahí está, ¿no es cierto? Esas son las que tienen que dictaminar las leyes civiles. Debiéramos entonces tomar en cuenta que Jesús, ¿no?, cumplió alguna de estas leyes civiles, ¿no? Cumplió estas leyes civiles para dar un ejemplo únicamente. Por ejemplo, cuando se tenía que pagar el impuesto, tenían que entrar, ¿no es cierto?, al templo, y había que pagar un impuesto. Le dice: Pedro, ¿qué te parece? ¿No se supone que los extranjeros son los que tienen que pagar? Y los hijos no tendríamos por qué pagar, ¿verdad? Pero bueno, anda, pesca un pez, saca la moneda ahí y tráelo para testimonio tuyo y mío. Jesús cumplió una ley civil. Así que podemos entender que había leyes ceremoniales, ¿no?, las cuales los fariseos acusaban constantemente a Jesús de violar esas leyes ceremoniales, cuando él las estaba cumpliendo en su propia vida. Había la ley civil, las cuales Jesús cumplió algunas, obviamente, para testimonio únicamente, pero que estas ya no tienen vigencia porque tenemos otras leyes civiles. Pero estaba la otra ley, la ley moral. La ley moral.
La ley moral como los 10 mandamientos. Este era un mandato directo de Dios y requiere obediencia estricta. Ahí el Éxodo 20, ¿no es cierto?, nos habla de estos mandamientos. Ahí está en el Éxodo. Y revela definitivamente, ¿no?, revela la naturaleza y la voluntad de Dios y que se aplica hoy a nuestra vida. Jesús obedeció la ley moral en toda su totalidad. Jesús entonces la obedeció. Y por lo tanto entonces nosotros también tenemos que obedecer esa ley, la ley moral. Pero nos hacemos preguntas nuevamente. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Qué podríamos hacer nosotros con la ley? Miren, con la ley podríamos tal vez quebrantarla. Y si uno quebranta los principios de Dios, basados en lo que hoy nosotros podemos vivirla, nosotros hoy podemos experimentarla, si nosotros quebrantamos un principio, lo que nos hacemos es básicamente daño a nosotros mismos. Nosotros nos hacemos daño, fracasamos obviamente. Mire cómo el joven rico nos ilustra eso. Este joven se acercó a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús entonces le dice: ¿y los mandamientos sabes? Bueno, entonces el joven rico seguramente se habrá sonreído. Dijo: pero Jesús, muy fácil está eso. Eso desde niño lo sé. Desde que iba acá a la escuela dominical, desde ahí lo sé. Yo los conozco. Y Jesús le relata ahí, ¿no es cierto?, algunos de estos mandamientos. Y entonces Jesús le dice: muy bien. Y le dice: pero una cosa te falta. Y el joven rico entonces presta atención y le dice: ¿y qué cosa? Mira, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Qué hizo el joven rico? ¿Cuál fue la decisión del joven rico? Una cosa te falta, le dijo Jesús. Él pensaba definitivamente como los otros. Y a veces, seguramente por el manejo de dinero que tendría, él podría, tal vez las normativas también, ponerlas en práctica. Jesús le dijo: una cosa te falta. ¿Cuál era su problema del joven rico? ¿Por qué había quebrantado los mandamientos? Si dice que desde niño los había cumplido. ¿Dónde estaba la falta del joven rico? ¿Quién estaba en primer lugar en su corazón? Jesús dijo: qué difícil que un rico entre al reino de los cielos. No porque sea rico, sino porque en primer lugar en su corazón no estaba Dios, sino sus riquezas. Jesús nos dice: no podéis adorar a Dios y a las riquezas. Es imposible adorar a Dios o tener dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Pero el joven rico adoraba sus riquezas. Se le dio la espalda a Jesús, siguió caminando. Decidió, por su propia convicción equivocada, dejar los caminos de la salvación, comprender que en Cristo podría tener la salvación de su alma, pero no le interesó. Le interesó más lo temporal, le interesó más lo material, le interesó más lo que tenía en ese momento que lo que podría tener en el reino de los cielos. Y déjeme decirle, Jesús no le estaba diciendo: no, mira, bueno, te vas a quedar pobre. Jesús no le estaba diciendo eso. Lo que Jesús estaba haciéndole reflexionar que en su corazón había un conflicto y que tenía que solucionarlo. Hermanos queridos, ¿podemos quebrantar la ley? El joven rico la quebrantó. Porque la ley que decía, el mandamiento que decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y él a quién estaba amando? Ya usted ve que cómo rompía entonces y quebrantaba
la ley de Dios. ¿Será posible para nosotros guardar la ley de Dios? La ley moral que sí debemos obedecerla en su totalidad. Tenemos esta opción, obedecer la ley. Y esto indica pues el orden correcto de la vida. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Dónde estás edificando tu casa? ¿Cuáles son los cimientos de tu vida? ¿En qué basas los principios sólidos de tus decisiones, de tu amor al prójimo, de tu amor a ti mismo y de tu amor a Dios? ¿En qué basas esos principios? ¿Puedes construir sobre arena o puedes construir en la roca? ¿Dónde estás construyendo? ¿Qué materiales estás usando para eso? Jesús nos dice en esta noche: es imposible obedecer la ley por nuestra propia cuenta, porque un pensamiento mío hoy ya pudo haber pecado, porque en los muchos pensamientos nos falta pecado. Entonces, por mi capacidad intelectual humana, imposible que yo pueda guardar la ley. Y ahí entonces está lo maravilloso de esto, y termino ya con ello. Ahí está lo excepcional de todo esto que nos enseña en esta noche la Escritura: que tú y yo no podemos vivir esta ley, la ley moral, la ley que sí debiéramos nosotros todos practicar, pero no podríamos hacerlo si Jesús no vive en nuestro corazón, si Jesús no ocupa el primer lugar en nuestro corazón, si no entendemos y comprendemos que Jesucristo fue a esa cruz a morir por nuestros pecados, a tomar nuestro lugar, y ahora en Él, en la capacidad que Él me da, en el amor que Él me imparte, en la gracia que Él pone en mi corazón y en mi vida, en Él, sus fuerzas de Él, en Él es posible cumplir la ley. Por tus fuerzas, amigo y hermano querido, es imposible lograr estos mandamientos. Porque ya lo decía textos más abajo del libro que hemos leído, de Mateo 5, nada más para encontrar en estos versos, después del capítulo, del verso 20 al 21, oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice el Señor, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, pero yo no he matado a nadie. ¿Y qué tal a la persona que nos ofendió y no le hemos perdonado? ¿No lo hemos matado en nuestro corazón cuando hemos decidido no perdonarle? Mire que Dios está hablando entonces de la práctica de estos mandamientos que hacen efecto dentro de nuestro corazón. ¿Y qué tal? Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que mira a una mujer, dirigiéndonos obviamente a los varones. ¿Y esto se aplica también para las damas? ¿O solo los hombres nomás tenemos ojos? Cualquiera que mira, la desea, ya adulteró en su corazón. Si es soltero, ya fornicó en su corazón. Si es casado, ya adulteró, ya le fue infiel a su esposa en su corazón. ¿Será posible guardar estos mandamientos? Imposible sin Cristo. Jesucristo te dice en esta noche: sin mí nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Quieres vivir una vida victoriosa? ¿Quieres vivir una vida de obediencia a su palabra? Tienes que venir a Cristo. ¿Deseas entonces tú honrar, vivir una vida santa para Dios? Pon en práctica su palabra, pero tienes que lograrlo en Cristo. Separado de Cristo es imposible lograr. Pues en esta noche yo te animo y te aliento a venir a Cristo, para que en Él puedas cumplir las leyes que Dios ha dejado, que es para tu bien, que es para tu bienestar, es para tu crecimiento y sobre todo es para tu salud emocional, tu salud física, tu salud relacional. Dios ha venido para que tú puedas lograr esa vida victoriosa. No hay vida victoriosa
si Cristo no reina en tu corazón. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. No puedes estar separado de la vid, no llevarás fruto. Dios quiere que lleves fruto. Y Dios te dice en esta noche, ahora es posible guardar esa ley moral, porque yo ya fui a la cruz, yo ya llevé tus pecados en la cruz, yo clavé absolutamente todos tus pecados en esa cruz. Ahora puedes vivir una vida victoriosa, poniendo sobre ti mi autoridad. ¿Cuál es esa autoridad? Jesús dijo que ciertamente el yugo de Él debiéramos ponerlo en nuestra vida. Su yugo, su autoridad. Su carga de Él, ligera. El peso tuyo de nuestros pecados, evidentemente, nos apartan de la presencia de Dios. Pero Jesucristo vino para que tú puedas confiar en Él, que tu carga pesada, tus pecados, al irse en los hombros de Él, en la cruz de Jesús, tú puedas ser libre, un hombre libre, completamente libre. Y en Él tendrás la limpieza de tu vida y la capacidad de obedecer la palabra de Dios. ¿Lo quieres hacer? ¿Quieres vivir esa vida victoriosa? Te invito a vivir tu vida en Cristo. Cierra tus ojos, haz esta pequeña oración en tu corazón, consagra tu corazón a Dios, consagra tu vida a Dios. Ven a Él en esta noche. Dios te espera con los brazos abiertos. Y Dios te dice, no quiero que vivas algo externo. Yo quiero que mi palabra haga su trabajo en lo interno, en tu corazón. No quiero apariencias externas. Yo necesito tu corazón, dice Jesús. Tu justicia puede ser fabricada. Dios te puede dar justicia genuina. Tu justicia de repente busca agradar al hombre. Jesucristo apareció para que tú puedas agradar a Dios. Así que en esta noche tú puedes ser llamado o pequeño o grande en el reino de los cielos. Si pones en práctica esta palabra y lo enseñas a otros, como Jesús nos dice, hay dos resultados para tu vida. Porque aquel que pone en práctica esta palabra, la enseña, la obedece, la enseña, será llamado grande en el reino de los cielos. Dios quiere que tú vivas esa grandeza, que seas un hombre, una mujer, que definitivamente glorifique a Dios con su conducta, con su ética, con su moral, con sus creencias, su forma de vivir, con la doctrina correcta de que viene de la Escritura, con el correcto manejo de la palabra en tu vida. Una conducta que efectivamente desarrolla todo tu ser. Señor, en esta noche deseamos vivir en la vid que es Jesucristo. Deseamos, Señor, estar, Señor, sujetos a la vid que es Jesucristo. Queremos llevar fruto. Sabemos, Señor, que tenemos una carga pesada, que por nuestras propias fuerzas es imposible, Señor, liberarnos de esta carga. Gracias por enviar a Jesucristo, porque en Él, Señor, nuestra carga se hace ligera. Gracias, Jesucristo, porque en esta noche estamos decidiendo, Señor, los cristianos, los creyentes, obedecer esta preciosa palabra tuya, poner en práctica esta palabra tuya, esforzarnos mentalmente por, Señor, hacer posible que esta lectura de tu palabra haga, Señor, el trabajo por la cual tú, Señor, la enviaste, hacer los cambios en lo profundo de mi corazón, hacer los cambios, Señor, internos, que el hombre, Señor, de Dios pueda, Señor, tratar con bien a su prójimo y más aún a su familia, por los cambios que hay en su corazón. Señor, tú viniste a darnos nuevos pensamientos, no pensamientos, Señor, que estén asociados a las normativas, que tal vez buscando, Señor, en nuestras fuerzas guardar estos mandamientos, aparte, Señor, de la capacidad que tú nos das, haciendo un esfuerzo en vano, Señor, no lo lograremos. Es imposible lograrlo, Señor. Por eso apareciste tú, oh Jesucristo, para llevar, Señor, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, y hacer posible que nuestra vida, Señor, tenga el éxito que debiera, porque en Cristo sí somos personas victoriosas.
porque su sangre derramada tiene la autoridad y poder para limpiar nuestras vidas, cubrir nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Nos consagramos en esta noche a ti, Señor. Nos consagramos, Señor, mente, corazón, a vivir la experiencia de tu palabra todos los días y a poner a Cristo en primer lugar en nuestro corazón para tener esta vida victoriosa. Si esa es tu decisión, como hijo de Dios, yo te invito a hacer un compromiso y lo puedes hacer de manera visible. Si tú haces este compromiso con Cristo, de ponerlo en primer lugar en tu corazón, vas a ser un hombre o una mujer obediente. Vas a poder vencer. Ya no vas a poder estar luchando con tus propias formas y maneras y estilos que tú tienes, porque esa carga pesada realmente te va a llevar a una vida derrotada. En esta noche, tú que has hecho esta oración, levanta tu mano y así estarás diciendo: Señor, yo estoy haciendo un compromiso contigo. Este llamado es para todos los hijos de Dios que hacemos un compromiso en esta noche. Yo estoy levantando mi mano, Señor, aquí estoy. Cada uno de nosotros que hacemos este compromiso, levantamos nuestras manos al cielo en señal, Señor, que solamente en ti encontraremos, Señor, la capacidad para vivir los mandamientos, para, Señor, agradarte ante tus ojos, para hacer, Señor, que estos mandamientos hagan los cambios en nuestro corazón, cambios de conducta, cambios de carácter, cambios de pensamiento errados. Aquí estamos, Señor, los que levantamos nuestras manos comprometiéndonos contigo. Te damos gracias, Señor. Y ahora yo quiero dirigirme a las personas que vienen por primera o segunda vez. Puede bajar su mano, hermano querido. Si tú vienes por primera vez y estás llevando una carga pesada sobre tu corazón, Jesús te dice esta noche: yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Jesús te dice en esta noche que ciertamente Él está con sus brazos extendidos y Él está tocando también la puerta de tu corazón. Si tú abres la puerta de tu corazón, Él va a entrar a tu corazón, va a traer paz a tu corazón, te va a dar una nueva vida, porque en Cristo vas a ser una nueva persona. Las cosas pasadas se van a ir al fondo de la mar. Dios va a hacer de ti una nueva persona. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete de tus pecados y dile a Jesús: ven a mi corazón, yo quiero vivir una relación contigo. Si tú en esta noche nunca antes has hecho esta decisión, yo te voy a invitar que te pongas de pie y le digas: Jesús, aquí estoy haciendo un compromiso, pero también a la vez estoy decidiendo tomarte en serio en mi corazón. Yo quiero vivir una vida victoriosa. Dios te bendiga, joven. Veo, gracias a Dios por los que se están poniendo. Dios le bendiga, señorita. Gracias a Dios. Bendito sea. Gracias a Dios por los jóvenes que se están poniendo de pie. Este es un tiempo donde la iglesia está orando. Gloria a Dios por los que se están poniendo de pie. Bendito sea el Señor. Únete a este grupo de personas que han decidido arrepentirse de sus pecados y han decidido poner a Cristo en primer lugar en su corazón. Si tú también has tomado esta decisión, ponte en pie, no tengas temor. Dios es el que te ha traído, Dios es el que te ha hablado en esta noche. Su palabra es la que está haciendo la obra en tu corazón. Ponte de pie, no luches. Yo te voy a invitar a poder orar conmigo. Puedas tomar tus cosas, tal vez si has traído tus cosas, toma tus cosas, sal de tu asiento, te van a dar permiso las personas que están a tu lado. Y ven un ratito aquí, vamos a orar juntos. Acércate, por favor. Te invito, por favor, a que te puedas acercar con toda confianza. La iglesia sigue orando, esto no es un espectáculo. La iglesia sigue orando porque también estamos haciendo nuestros compromisos con Cristo. Gracias a Dios por las personas que se están acercando. Bendito sea el Salvador. Dios te bendiga, joven. Dios le bendiga. Gracias. Dios le bendiga, señorita. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Joven, Dios te bendiga. Bendito sea el Salvador. Dios te bendiga, jovencita. Si tú quieres unirte a este grupo, todavía hay tiempo. Aún el Señor extiende su gracia. Si hoy has escuchado su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice el Señor. Venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo te voy a dar descanso, dice Jesús. Ven a Él, ven a Cristo. Él es el único que puede dar descanso para tu alma.
únete a este grupo de hijos de Dios que hoy han decidido entregarle su corazón a Cristo. Cerramos nuestros ojos y oramos. Repita conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haber ido a esa cruz y llevar todos mis pecados. Yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Te doy gracias por haberme amado y haber mostrado tu amor al morir en esa cruz. Ayúdame, Señor, ahora a vivir una vida que te agrada. Gracias, amado Cristo. Yo sé, Señor, que mi nombre ahora está escrito en el libro de la vida. Te lo agradezco, Señor, y en el nombre de Jesús te doy la gloria. Amén. Señor, te doy gracias por cada uno de tus hijos aquí presentes que han tomado esta decisión de seguir a Cristo. Acompáñale, Señor, en su vida cristiana. Ayúdale, Señor, a poner en práctica tu palabra. Dale una vida gozosa y victoriosa. Ahora su vida, Señor, será una vida transformada por el poder de Dios. Bautízale con tu Santo Espíritu, Señor, y llénale, Señor, con esa paz que sus corazones y sus almas necesitan. Gracias, amado Dios. En Cristo Jesús te doy las gracias. Amén. Que Dios le bendiga. Queremos regalarle una literatura a usted también. Acérquese aquí a Marí. Aquí nomás unos cuantos metros le van a hacer entrega de unos regalitos para usted. Que Dios le bendiga. Muy buenas noches. Muchas gracias. Póngase de pie, mi amado hermano. Póngase de pie, por favor. Gracias a Dios por su palabra, ¿no? Bendita palabra. Vamos a cantar un corito que habla, un cántico que habla de que Dios, la lógica de Dios es impredecible, incomprensible realmente, ¿no? Él hace sendas en donde menos lo esperamos y menos imaginamos. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Por camino de la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Oh Señor, gracias Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias por tu palabra, por esas promesas que nos dejas.
Gracias, Señor, por tu fidelidad y confianza que nos das, Señor. La confianza que nos das de buscar tu rostro, de tenerte como Dios. Muchas veces, Señor, pasamos circunstancias tan difíciles que no vemos salida. Pero, Señor, queremos a través de este cántico nuevamente creerte y decirte, Señor, que tú vas a hacer sendas, aún en lugares inimaginables, en momentos inimaginables, impensados. Tú te vas a manifestar en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice de que somos tus ovejas y estamos en tus manos, y de ahí nadie nos va a arrebatar. Gracias, Señor. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me darás, un camino hará donde no lo hay. Por camino de la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Gracias, Señor. Gracias por este precioso tiempo. Gracias por tu palabra. Y, Señor, permítenos en este momento también adorarte con alegría de corazón a través de nuestros diezmos y ofrendas. Señor, bendice los diezmos y ofrendas que te estamos entregando. Da sabiduría a las personas encargadas del manejo. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Quedamos en tus manos. Amén. Tome asiento, mi amor, hermano. Pastor Gary, para los anuncios de la iglesia. Una vez más, muy buenas noches. Solamente para decirles que usted ya ha recibido su boletín, que usted pueda revisarlo, por favor, y tomar en cuenta estas fechas muy importantes para la marcha de la iglesia. Lo primero que tengo que decirles es que tenemos que seguir preparándonos en lo que significa las disciplinas espirituales. Y por ello entonces la iglesia va a tener su vigilia unida una vez más.
Ya es nuestra tercera vigilia unida, ¿eh? El 20 de septiembre, hermanos, les esperamos a cada uno de ustedes, y no solamente a ustedes, sino también a su célula, a su grupo, ¿no? Y a aquellos que están obviamente en sus redes también. Sus familiares, obviamente, si son creyentes, ¿no? Puedan venir. Es un tiempo para aprender, obviamente, a interceder, orar por nosotros y ver la obra de Dios, porque tenemos un tiempo muy especial en octubre y que lo vamos a empezar en septiembre, ¿no? El tiempo de creo. ¿Qué significa esto? Creciendo en hogares. Hay todo un trabajo que ya está completamente encaminado y que necesitamos entonces orar al Señor. Por supuesto que contamos con cada uno de ustedes. ¿Podemos contar con usted, hermano? ¿Sí? Qué bueno. No se olvide entonces, 20 de septiembre estamos en este santo templo teniendo nuestra vigilia unida. También les informamos a los guías emergentes o líderes emergentes que el miércoles 11 de septiembre se tiene una nueva reunión con el liderazgo. Así que los líderes emergentes, el 11 de septiembre, importante, un tiempo de oración que vamos a estar teniendo aquí con todo el liderazgo emergente, ¿eh? Entonces, usted está preparándose, equipándose para dirigir una célula, o ya está dirigiendo una célula recientemente este año, o recién ha empezado usted a tener a su cargo a una o dos personas, ese día va a ser un día muy importante para usted. Venga hacia el tiempo de oración. Por cierto que todos los miércoles tenemos el tiempo de oración, ¿eh? ¿A qué hora es el tiempo de oración, hermano? 7. A las 7, ¿no? Estamos de 7 a 9 de la noche teniendo un tiempo de oración también. Y finalmente quiero hablarles de Santiago Benavides. ¿Alguien se acuerda de Santiago Benavides? ¿Quién es? Sí, algunos lo conocen, ¿verdad? O sea, ahí está Santiago Benavides en concierto, ¿no? El 29 de septiembre. Usted dirá, pero es domingo. Sí, hermano. Lo que pasa es que ese día en la mañana vamos a tener el culto completamente unido. O sea, todos los turnos, noche y mañana, los 4 cultos nos vamos a reunir en un solo culto. Ahí en su boletín aparece, ¿no?, el día del culto unido. Creo en el cambio, domingo 29, ahí está, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Habrá un solo culto. Y en la tarde, a las 5 de la tarde, Santiago Benavides, entonces, mi amigo el millonario, ¿no?, así el título que está proponiéndonos, tendrá pues un concierto muy hermoso, muy bonito. Venga a disfrutar con sus amistades, traiga amigos, traiga parientes, amistades que de repente no conocen a Cristo. Es una gran oportunidad para hablarles del amor de Cristo. ¿Está bien? Vaya entonces ya adquiriendo sus boletos para este gran concierto. Les animamos entonces desde ahora a ir orando por ello y a participar en esto también. Nos ponemos de pie para terminar cantando a nuestro Dios las alabanzas que hay en nuestro corazón. Muchas gracias, Dios le bendiga. Vamos a terminar. Despídase de su hermano, dígale que Dios le bendiga y nos esperamos el próximo miércoles. Vamos a terminar alabando a nuestro Señor con nuestras palmas también. Con brazo fuerte y poderoso Dios, nos liberaste del pecado. El enemigo que nos persiguió, bajo la mar fue sepultado. De día y de noche en nuestro caminar, tu mano siempre nos ha guiado. Haremos fiesta para celebrar a nuestro Dios que es exaltado. Aleluya, reconocemos tu grandeza. Aleluya, hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya, reconocemos tu grandeza. Aleluya, hacemos fiesta en tu presencia. Con brazo fuerte y poderoso Dios, nos liberaste del pecado. Y el enemigo que nos persiguió, bajo la mar fue sepultado. De día y de noche en nuestro caminar, tu mano siempre nos ha guiado.
exaltado. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Ahora vamos a alabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, y cuando diga el coro aleluya, vamos a levantar todas nuestras manos. Amén. Todos arriba. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Todos. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Estamos despedidos, hermano. Gloria al Señor, que Dios los bendiga, y los esperamos este miércoles a las 7 para el culto de clamor y victoria. Dios los bendiga.